A estas alturas de la vida, decir que Nick explota sus series y personajes es tan redundante que ya ni siquiera hacemos el ejercicio mental en reflexionar esto. Simplemente es un hecho que está ahí y todos lo sabemos. Aunque eso sí, siempre que pensamos que no nos pueden sorprender más, terminan callándonos la boca. El punto aquí es que de las cientos de maneras de arruinar a sus propiedades, hay una en lo particular que nos genera bastante intriga y son los spin-offs. No hay cadena de caricaturas que hayan hecho tanto spin-off de su serie como Nickelodeon. Desde sus inicios siempre han hecho variantes de Nicktoons exitosos, al igual que sus series live action. El problema aquí es que un curioso fenómeno que nos gusta llamar el síndrome de la serie tonta, básicamente es darle la batuta de protagonista a un personaje tonto que haya gustado entre el público, y básicamente arruinarlo al intentar replicar todo el humor y chistes de la serie homónima. Si bien ha ocurrido tantas veces, sí que hay algunos ejemplos de esto para ver qué tan lejos está dispuesto a llegar Nickelodeon para rascar rating, más que nada por lo ridículo y estrepitoso que llegaron a ser los fracasos de estas series. Así que el día de hoy vamos a echar un vistazo a estos cartoons, ver por qué alguien pensó que era buena idea dar un programa a estos personajes y explicar por qué a nadie le gustan estas series. Para iniciar debemos de hablar de esta manía excesiva que tiene Nickelodeon con las series derivadas, porque en serio hay tantos ejemplos y se lleva haciendo durante tanto año, que en sí ya es parte de la esencia del canal. Esto inició en 1994 con el programa All That, o como lo conocemos en Latinoamérica, Todo Eso. Este se trataba de un programa de sketch actuados por un grupo de conductores, algo así como La Hora Pico en México. El programa fue bastante exitoso en su tiempo, pero más que el programa en sí, lo que encantaba a la gente eran sus personajes, pues estos solo aparecían en contadas ocasiones y era evidente que su presencia se podría explotar más en una serie aparte. El más vivo ejemplo es Kenan y Kel, pues de pasar a ser una sección de este programa, terminó siendo uno de los shows más legendarios que nos haya dado Nickelodeon, pero no fue el único spin-off que salió de aquí. The Nick Cannon Show era un programa con una premisa similar pero que no terminó de funcionar, al contrario de Amanda Show, misma fórmula pero con actores más jóvenes, que de hecho de aquí fue donde surgió la dupla de Drake Bell y George Peak, y tal como lo están pensando, Drake y George es un spin-off de este otro programa, que a su vez es un spin-off. ¿Ven qué tan arraigada está esta práctica en el canal? Y hay más ejemplos: Go Digo Go, Sammy Cat, Los Casagrande, Los Rugrats crecidos, entre muchos más. La práctica de extender más las fronteras de un show con programas hermanos siempre fue una fórmula ganadora para la empresa, bueno, en la mayoría de los casos, pero aún así, como Nick solo sabe explotar la misma fórmula una y otra vez, es como este formato de creación de contenido se fue desgastando con el paso de los años. A los espectadores ya no les sorprendía al ver una serie de este estilo, y a su vez los spin-off fueron perdiendo al punto de ser sumamente inferiores a sus series homónimas. En parte la culpa no la tenían los spin-offs en sí, pues como todos saben y ya lo hemos repetido incontables veces, Nickelodeon desde hace varios años ha atravesado su famosa crisis de contenido, y las series que sacan han perdido calidad y retención de audiencia. Ahora imagínate un spin-off de una serie que a nadie le gusta, simplemente es un fracaso asegurado. Con esto ya tenemos el tema de las series derivadas resueltos, no hay mucho que explicar más allá de que a Nick le ha funcionado y por eso lo hace. Es aquí donde nos metemos de lleno en el tema hablando de los personajes tontos. Este es un tema que ya hemos mencionado en un video anterior donde se habló más a profundidad de esto, pero en resumidas cuentas, Nick también es conocido por tener mucho personaje legendario nacido del arquetipo del personaje tonto, ya saben, ese personaje que sirve como alivio cómico y que siempre remata las situaciones, ya sea con una acción o con una frase. Los Nicktoons y la audiencia se enamoraron de estos personajes desde que Stimpy hacía enojar a Ren en sus aventuras, pero cuando verdaderamente adquirió una relevancia importante fue con la llegada de Patricio Estrella. Patricio sentó las bases de todo lo que debía ser este arquetipo y estableció una nueva tendencia en el mundo de la animación de ese entonces, el hecho de que todas las series debían tener a su propio Patricio Estrella, un tonto que rematara chistes y que se ganara el precio del público. Durante los inicios de los 2000 vimos una alza en la creación de personajes con estas características en todas las series animadas. Esto también se vio reflejado en la misma cadena de televisión, pues a partir de este hecho es que Jonah Davis decidiría crear un personaje tonto para su película animada que acompañaría al protagonista. Esta se trataba de Jimmy Neutron, el niño genio, siendo Shin esa presencia torpe pero que complementaba el elenco de personajes. Y todos sabemos qué pasó después. La película animada fue un completo éxito al punto de casi ganar un Oscar a mejor película, lo que impulsó la creación de una serie para continuar las aventuras del niño genio. No es el único caso de influencia en el medio, pues se sabe que Butch Hartman decidió hacer más idiota a Cosmo en pro de hacer más cómica la serie, pues si bien la idea de los padrinos mágicos ya estaba planteada desde 1998,
2008, se puede notar una clara diferencia entre los pilotos y el corte final, siendo que en un inicio Wanda era menos estricta y regañona, y Cosmo era su reflejo en masculino, pero una vez que conocimos la serie en 2001, pudimos ver un incremento en la estupidez del personaje, haciendo un contraste cómico entre su personalidad y la de Wanda. El punto es que Nickelodeon siempre utilizó a estos personajes como medio para hacer más interesantes y sobre todo exitosas a las series. En esta época, este arquetipo funcionaba de una manera casi mágica, show donde había un personaje idiota al estilo de Patricio, show que era un éxito, y evidentemente esto también llegó a ser sobreexplotado como todo lo que toca esta empresa. A partir de finales de los 2000, este tipo de personajes dejaron de ser tanto del agrado del público y comenzaron a ser menos usuales. Sin embargo, Nick tenía entre sus manos algunas de las series más exitosas de todos los tiempos, y era evidente que no las iban a soltar. Y como el paso de los años hace que los espectadores ya no se sorprendan con los mismos chistes de siempre, es como el humor tiene que cambiar al punto en que sus personajes quedan irreconocibles por el famoso efecto de la falderización. Y como nada es eterno, era evidente que en este punto estas series iban a terminar o a dejar de ser rentables como en el pasado. Es aquí que se juntan estos dos factores, los spin-offs y los personajes tontos. El primer y el peor ejemplo de crear una serie a base de un personaje tonto es Planeta Shin. Shin era uno de los mejores personajes del elenco de Jimmy Neutron, y es que a pesar de que su personalidad y naturaleza estuviera atada a este arquetipo, eso no impedía que tuviera una esencia y caracterización propia. Shin era el amigo obsesionado con Ultralord, el que siempre tenía un comentario hilarante para soltar al aire, y el que podía adquirir otros roles según lo necesitara la trama. El hecho de que sea tan querido y que funcionase tan bien en esta serie se debe que el personaje no era pretencioso. Los escritores no creaban situaciones demasiado complejas donde el personaje se tuviera que involucrar de lleno. Para eso está Jimmy, el cual era el motor de la mayoría de las tramas. Shin solo era el complemento de estas tramas y que aportaba a la serie, aparte de que su dupla con Carl lo hacía destacar mucho más, pues si bien ambos eran torpes, sus personalidades chocaban, al ser Shin un tonto sin sentido del peligro, y el otro un tonto cobarde. Eso era lo que hacía interesante a Shin, el hecho de que la trama de todos los episodios no dependiera de él y que su papel solo se quedara relegado a ciertas situaciones concretas, pero todo eso se fue por el caño en 2013. Habían pasado 6 años desde que cancelaron Jimmy Neutron, y si bien muchos extrañaban sus aventuras, la verdad es que la serie había quedado en buenos términos con la audiencia, siendo de las pocas animaciones que Nickelodeon no sobreexplotó hasta el cansancio, más que nada porque era mucho más costosa de producir, punto que va a ser relevante para este caso. En fin, que a la cadena no se le ocurrió otra mejor idea que aprovecharse que las expectativas entre el público ya se habían enfriado para sorprendernos con una nueva serie, pero esta vez tomando como protagonista al mismo Shin. Si bien la idea en un principio no sonaba tan mal, la verdad es que terminó siendo una completa basura. El principal problema es que sacaron al personaje de su entorno natural, mandándolo a un planeta desconocido habitado por aliens, temática que no era ajena a la serie, pero que se sentía extraña y poco natural. Introdujeron a nuevos personajes que intentaban generar una dinámica para que se sintiera más amena la experiencia de la serie, pero a su vez metieron a los mismos arquetipos de que en la serie original, siendo Nesmith un reflejo de Jimmy y Dopey un reflejo de Carl. De hecho, los escritores sabían que mucho del encanto de Shin dependía de Carl y viceversa, que hasta reutilizaron el diseño del mismo para este personaje, así que en resumidas cuentas Planeta Shin era un reflejo de Jimmy Neutron, solo que todo era mucho más estúpido y simplista. Las tramas eran aburridas, el planeta no era interesante, los antagonistas no tenían ni un poco del carisma de los de Jimmy Neutron, pero sobre todas las cosas lo peor de la serie era el mismo Shin, y es que su personalidad y creación nunca estuvieron diseñados para que fuesen el prota de una serie. De hecho, todo esto de mandarlo al espacio y crear un montón de nuevos personajes fue una increíble marometa para que el prota no se sintiera innatural. Tuvieron que barajear todas las posibilidades y conceptos para medio encajar a Shin en el papel de un prota, pues este tipo ni de chiste podría ser el motor de tramas interesantes o entretenidas, más allá de repetir los mismos chistes recurrentes o dar características nuevas, haciendo que la misma esencia del personaje se perdiera en el camino. Pero el punto central es que al ser un personaje tonto, su papel siempre estuvo atado y restringido a las limitantes de ser el remate de los chistes. Si bien hubo episodios y ocasiones donde adquiría mayor relevancia, siempre estuvo acompañado de los elementos que hacían buena la serie original. No puedes hacer el núcleo de una serie un complemento, y menos a un complemento ya tan gastado y tan desactualizado. Encima tenemos que sumarle el valor estético al no querer gastar demasiado, terminó viéndose como una parodia.
El segundo ejemplo de todo este problema es el show de Patricio Estrella. Todos sabemos que el personaje dejó de ser lo que era hace mucho tiempo, al estar al aire por más de 20 años, hace que sus chistes y apariciones se conviertan en una triste sombra de lo que fuiste algún día. Y en este caso se resiente más, pues como mencionamos, Patricio es uno de los personajes más importantes para Nick y para la animación en general. Por eso al dar su propio programa terminó por enterrar aún más la reputación y el legado del personaje. No queremos sonar como los típicos fans nostálgicos, pero es la verdad. Este spin-off peca de todo lo anterior, poner el personaje en un entorno completamente nuevo sin ninguna explicación, introducir personajes nuevos que su única función es intentar tapar las evidentes carencias del protagonista, tramas exageradas o sin mucha relación con lo establecido en el universo y sobre todas las cosas, la inalcanzable explotación de los recursos del personaje para hacer cómicas las situaciones presentadas. Este caso es bastante triste, pues Stephen Hillenburg siempre estuvo en contra de cualquier tipo de spin-off o de remake a su creación, pues se ve que todo lo que conformaba a Bob Esponja eran sus personajes, y hacer cualquier cambio en este orden natural solamente terminaría en fracaso. Pero Nickelodeon, empeñado en hacer más dinero y en sacar más spin-offs, aprovechó la muerte del creador para hacer lo que quisiese con la propiedad de la serie, incluso si eso significaba manchar y profanar la memoria de una persona tan importante. Y si se preguntan si son las únicas veces que han intentado hacer esto, pues déjanos mencionarte que no. Por ahí se sabe que entre las ideas mencionadas a los showrunners de la cadena estaba el de un spin-off de Cosmo para sustituir las nuevas temporadas de Los Padrinos Mágicos. Sin embargo, esta idea nunca trascendió más allá del papel, seguramente porque el personaje simplemente no funcionaría sin el elenco establecido, y la neta sería extraño verlo en una situación ajena a la de ser el padrino de Timmy. Pudo que se haya tratado de una precuela, pero nunca lo sabremos, pues en vez de invertir en producir un nuevo show, mejor optaron por incluir a Chloe para volver a repetir el recurso del personaje nuevo, simplemente algo patético. Así que en resumidas cuentas, Nickelodeon tiende a hacer mucho spin-off de producto exitoso, pero en estos casos siempre tiende a dar protagonismo al personaje menos indicado, únicamente por ser de los más queridos y de los más reconocibles dentro de sus cartoons, pero que terminan por arruinar tanto el nuevo producto como el legado de dichos personajes. Es una situación tan particular que la misma empresa ya no ha vuelto a sacar algo parecido, pues todos estos intentos han terminado en estrepitosos fracasos, tanto en audiencia como en crítica.